In today's troubled world, people are wondering where we are headed. Revelation Today presents the answers. Bible prophecy reveals what the future holds in store. Revelation Today, presented by John Bradshaw. Vamos a orar, como es nuestra costumbre, con la esperanza, obviamente, de que Dios nos bendiga y nos guíe en lo que vamos a estudiar, en el tema que vamos a estudiar. Y el tema es la guerra que causa todas las guerras. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias de que podemos estar aquí alrededor de tu palabra, y oramos de acuerdo a las palabras de Jesús, que el Espíritu Santo es el que nos guiará. Sin ti no podemos entender tu palabra en absoluto, pero habla a nuestro corazón y a nuestras mentes, edúcanos, instrúyenos, anímanos y danos la seguridad y guíanos en la manera correcta de entender. Muchas gracias por este privilegio que nos das tan grande, y oramos en el nombre de Jesús y todos digamos amén. Era un sábado de noche y había una fiesta que estaban haciendo los líderes militares en Honolulu, en Hawái, y estaban hablando de una llamada telefónica que un periodista había hecho a un dentista japonés en Hawái, y esa llamada había sido grabada, y ellos sabían que en esta llamada habían hablado del tiempo, del clima, de los barcos que había en el puerto, y hablaron acerca de flores. Y se preguntan por qué están hablando de flores. Pero antes de eso vinieron las señoras y dijeron: vénganse, vamos a continuar con la fiesta. Y nunca regresaron a la conversación. Pero a las 5 de la mañana del día siguiente hubo dos soldados, uno se llamaba Joe Lockhart y otro George Elliot, que estaban a cargo de un radar y empezaron a chequear el cielo, el espacio, a ver lo que pasaba. Y esa misma mañana, como a las 7 de la mañana, algo apareció en la pantalla de radar. Y miraron, y lo que había pasado, lo que veían era como un escuadrón de unos 50 aviones que venían hacia Hawái. Llamaron a sus superiores y le dijeron: ¿Qué piensan de este asunto? Nosotros vemos que algo está pasando en el cielo, en el espacio aéreo. Parecieran que son aviones. Como venían como a 140 millas por hora. Y a las 7:15 ya estaban a 90 millas de distancia solamente, y venían ya a 180 millas por hora. Así que de nuevo llamaron a los superiores y les dijeron: lo que es que hay dos portaaviones, el Lexington y el Enterprise, que están con aviones allí en el Pacífico y están haciendo maniobras prácticas, y así que no se preocupen porque esos aviones son los aviones nuestros. Y a las 7:45 Lockhart y Elliot vieron que llegó la lonchera para el desayuno, así que se fueron a desayunar, apagaron el radar y se fueron a comer. Pero a las 7 empezaron a llover fuego del cielo, las bombas empezaron a caer, una gran masacre, una destrucción grandísima de todos los aviones y de todos los barcos en el puerto. Más de casi 2,000 o 3,000 personas murieron. 1,100 murieron en un solo barco en el Arizona, en ese puerto, en Pearl Harbor. ¿Qué es importante en esta historia? Bueno, que tuvieron advertencias del peligro que venía. Fue otro día allí en Hawái, en Oahu, un lugar que le llaman el paraíso, un lugar precioso. Estaban disfrutando del clima hermoso, yendo cada uno haciendo sus cosas, y no se daban cuenta que la muerte
estaba por llegar. Sin embargo, fueron advertidos y las señales estaban allí claramente, indiscutiblemente, durante una hora que la calamidad estaba viniendo. Sin embargo, no se veía a simple vista. Una batalla grande iba a desarrollarse. No se veía a simple vista, pero sin embargo sí estaba evidente. Si las personas hubieran entendido lo que estaba pasando, se hubieran dado cuenta de que aquello era una crisis tremenda detrás de bastidores. Hay una crisis que se está cociendo detrás de bastidores, detrás de las escenas. Si pudiéramos correr la cortina y podríamos ver lo que no podemos ver, entonces veríamos que no podríamos ir como si nada sucediera en nuestra vida, sin pensar que la calamidad va a llegar de un momento a otro. Si ustedes se han fijado en el océano, en el mar, a veces hay lugares que son peligrosos, no porque hay oleaje en la superficie, sino porque la corriente está debajo del agua. El agua en la superficie parece calmada, pero debajo del agua es donde están esas corrientes peligrosas que te pueden llevar hacia adentro. Hace poco en Nueva Zelanda, de donde yo vengo, un jovencito estaba bañándose y estaba viendo el agua tranquila, pero cuando se dio cuenta se ahogó porque la corriente de abajo de la superficie fue el que lo arrastró hasta el mar. Es como la luz que se prende en tu carro diciéndote check engine. Es decir, tú no sabes lo que está pasando en el motor, ¿verdad? No puedes ver el motor, pero aunque no veas lo que está pasando, la luz te dice que hay una advertencia, que algo está mal en el coche y tienes que llevarlo al taller, porque si no, te vas a meter en más problemas. Así que detrás de bastidores, por detrás de las escenas, hay peligro que mucha gente no ve. Por eso yo creo que hoy día hay una luz que nos está advirtiendo, y eso viene del libro de Apocalipsis. Y nos dice que detrás de las escenas, detrás de bastidores, algo está sucediendo que es peligroso. Y en este libro de Apocalipsis leemos que hay un poder, que va a haber un poder sobre todo, que ese poder va a controlar. Y yo digo, bueno, es que yo no veo ese poder ahora. Bueno, no lo veo, pero tenemos que saber lo que va a venir. Durante años los expertos han estado intentando descifrar quién es este poder. Hay gente que decían que era Hitler, que era Mussolini, esa gente, esos grandes poderes malvados. E incluso este poder que va a causar destrucción y problemas en los últimos días, incluso algunos han dicho que iba a ser Henry Kissinger, que fue secretario de Estado de este país. Pobre Henry Kissinger. Incluso ha habido algunos que han dicho que era Ronald Reagan, el presidente Ronald Reagan, que sería el que iba a crear ese problema tremendo y que iba a traer gran peligro en los últimos días. Una de las maneras que llegaron a esa conclusión es que Ronald Reagan, su segundo nombre era Wilson. Ronald Wilson Reagan. Hagamos la cuenta. Ronald tiene 6 letras. Wilson también tiene 6 letras. Ok. ¿Y en Reagan cuántos? También 6 letras. Por eso alguien siempre dijo, pues 6, 6, 6. Él es el anticristo. Ronald Reagan es el anticristo. En las oficinas de escrito está justo a 2 millas de la tumba donde Ronald Reagan está enterrado. Y yo he estado allí un par de veces. Y yo puedo decirle, como un hecho, que él no está
molestando a nadie, ¿ok? Yo se los digo. Yo me sorprendo a veces de las cosas que uno lee. Hay quien dice incluso que es el rey Juan Carlos de España el que es el gran poder de los últimos días. Y obviamente nada de eso es verdad. La Biblia dice que antes de que Cristo regrese van a pasar cosas tremendas, una gran guerra, la gran batalla de Armagedón. Y en Hollywood hicieron una película en que se veía esta batalla de Armagedón como una explosión atómica tremenda, como causada por un asteroide que chocó contra la Tierra. No. Eso es bueno para vender los tickets de las películas, pero no es eso lo que dice la Biblia. Hemos oído también de las 7 últimas plagas que van a suceder. Pero, ¿qué es en verdad lo que va a suceder detrás de bastidores, detrás de las escenas? ¿Qué es lo que va a suceder y que no podemos ver a simple vista? Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco conforme avancemos en las lecciones de Apocalipsis hoy. Es como si dijéramos que hay un escuadrón de aviones que están viniendo hacia nosotros, aunque no los vemos a simple vista. Estamos hablando de un engaño mundial, total, global. Esto es algo grande, pero ¿cómo es que vamos a llegar a esa guerra, a ese lugar, a ese desastre tan grande? Porque Dios no creó este mundo para que hubiera guerras y desastres. No estoy queriendo asustar ni exagerar. Pero hay personas que exageran y que ven cosas donde no las hay, pero otros ven en los desastres naturales y ven, por ejemplo, esos desastres que ha habido de huracanes y de tormentas. No puedes estar ahí y todavía pensar que puedes ignorar las advertencias que te van a llegar. ¿Cómo es que hemos llegado a este punto? Porque en el principio Dios creó al ser humano en el Edén un lugar perfecto y puso a 2 personas perfectas allí. El pecado no se supone que tendría que surgir. Pero una cosa que vamos a descubrir, y esto incluso es sorprendente, es que vamos a ir al principio de la muerte, de la enfermedad, de la opresión, del divorcio, de decepción, de todos los problemas que hay, al principio del desánimo, de los problemas, al comienzo de todas estas cosas. ¿Y saben de dónde comenzó todo esto? Y todo comenzó en el sitio donde uno ni siquiera se lo puede imaginar. Si abren conmigo en la Biblia, en el capítulo 12 de Apocalipsis, dice que hace mucho tiempo hubo una gran guerra en el cielo. Hubo guerra en el cielo. ¿Cómo es que pudo haber guerra en el cielo? Bueno, entender este asunto de cómo sucedió esto y por qué tuvo lugar y las ramificaciones de esa guerra, eso es algo muy importante que nos va a ayudar a entender por qué hay muerte, tristeza, enfermedades y problemas en esta tierra. Estas profecías en el libro de Apocalipsis nos dicen que hubo guerra en el cielo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que Dios estuvo en medio de ese tipo de problema? Pero en esta batalla, esta guerra, implicó a todo el mundo, nos implica a todos nosotros también. Miren cómo dice en Apocalipsis capítulo 12. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta guerra en el cielo, ¿por qué? Bueno, y si hubo,
esa guerra, ¿por qué nos afecta a nosotros? ¿Y cómo es qué tiene un ángel que ver en eso? Un ángel que fue expulsado de la casa de Dios. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Lucifer para convertirse en un ángel malo? ¿Por qué se rebeló contra Dios? Vamos a intentar descubrir cuanto más podamos en la Biblia. En Isaías capítulo 14 dice algo sumamente interesante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Increíble, ¿eh? Un ángel declarando que él quiere ser como Dios, sentarse en lugar de Dios. Así que Satanás fue creado por Dios como un ángel hermoso, un ángel privilegiado. ¿Cómo lo sabes? Uno de los ángeles más importantes, porque la palabra de Dios lo describe como un ángel cubridor. Y al leer ahora en el libro de Ezequiel, vamos a ver que no solamente era hermoso y bello, pero era también muy talentoso en la música. Miren cómo dice en la Biblia. Y claro, hay cosas que uno no puede entender del todo, pero imagínense. No quería ser segundo de Dios, quería ser primero. No quería subordinarse a Dios. Quería ser el primero, el líder. Lo que Satanás quería era ser adorado. No estaba descontento con su situación que él tenía. Quería ser más de lo que él era, más de lo que él fue creado. Por eso Lucifer quería recibir la adoración. ¿No es eso extraordinario? Y lo que es fascinante es, y que nos impacta a nosotros también, es que cuando vemos en el libro de Apocalipsis, es que la clave y el asunto más importante en los últimos días es la cuestión de adoración. En el Apocalipsis capítulo 13, miren lo que dice. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, fíjense lo que dice el siguiente versículo. Y adoraron. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando del asunto de la adoración, y esto es la clave en los últimos días. Y esto está hablando de la mayoría de la gente de este planeta. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esto es increíble. En los últimos días de la historia del mundo, la palabra de Dios dice que la adoración es el punto principal, y que Satanás desea y va a intentar que todo el mundo lo adore a él. Quería que lo adoraran en el cielo, y lo mismo ha hecho al venir a la tierra. Quiere que también los hombres lo adoren a él. En la Biblia se le llama como el príncipe de los principados. Jesús le dijo a Satanás
que Satanás es el príncipe de este mundo y todo lo que hay en este mundo. La adoración en el cielo para Satanás no sucedió, pero él está haciendo lo mismo aquí en esta tierra. Miremos alrededor hoy día. ¿No parece que el diablo está ganando el control en las cosas de este mundo? ¿Tiene éxito el diablo? Estamos hablando de Las Vegas, aquí en Nevada. Ustedes saben que él ha tenido éxito en eso. Mira alrededor del mundo. ¿En qué dirección vamos? ¿Vamos hacia arriba mejorando moralmente o vamos hacia abajo? No vamos hacia abajo rápido, vamos pero embalados hacia abajo. El pecado cada vez se hace mayor aquí en Nevada y en todas partes. Por ejemplo, en los medios de comunicación. Cosas que hoy día se ven en la televisión. Hace una generación, si se hubieran echado las cosas que echan hoy día, te hubieran metido en la cárcel. Cuando era joven y vienen esos programas que dan premios en la televisión, ahora muchos de los programas, de las palabras que dicen las tienen que vipear porque son sucias, son terribles. Las cosas no están mejorando, al contrario, este mundo está haciéndose cada vez más secular, humanístico, va hacia abajo. Mucha gente vive como si Dios no existiera. Más y más gente están cada día haciendo su propia religión, como si dijéramos. El otro día leí que toman un poquito de cristianismo. Jesús era una persona nice. Toman un poquito de budismo, toman un poquito de islam y después yo escojo mi propia manera de pensar. Yo soy una persona espiritual y así yo decido cómo va a ser mi propia espiritualidad. Yo escojo lo que a mí me parece bien. Un poquito de Buda, un poquito de esto, de lo otro. ¿Es esto una coincidencia de que el mundo va en esta dirección? ¿Es que la gente es así nada más? ¿O es que estamos viendo un plan maestro creado por el planeador, el diablo que se rebeló contra Dios? ¿Es una coincidencia que vamos hacia abajo? ¿O cómo lo ve usted? Yo veo en ese radar, veo ese punto que, como vieron aquellos en Hawái, de que están viniendo hacia nosotros. Y es importante que actuemos en el momento oportuno, porque si no puede ser demasiado tarde. Algo está pasando. Y en Apocalipsis la Biblia dice que esa bestia está viniendo y recibe poder del dragón. ¿Recuerdan quién es el dragón? ¿Quién dice la Biblia que es el dragón? La serpiente antigua y Satanás. Y él es el que le da el poder a esa bestia. Y el Satanás trabajará a través de esta bestia, a través de ella, para recibir la adoración de personas como usted y como yo, que se supone que solamente tenemos que adorar a Dios. Miren, es como si fuera en una progresión. Satanás quería adoración en el cielo, fracasó, pero engañó a una tercera parte de los ángeles. Y eso es bien interesante porque es un pequeño éxito, ¿verdad? Pero fue expulsado del cielo y entonces vino aquí a la tierra y enseguida que llegó aquí a la tierra pudo engañar a Adán y Eva. Ahora, enseguida que apareció el pecado, Dios dijo, pondré enemistad entre tú y la mujer, es decir, que enviaré a mi Hijo Jesucristo para que resolviera el problema del pecado. Pero Cristo vino a esta tierra y tuvo también sus tentaciones. Jesús fue tentado. ¿Se acuerdan? Jesús fue bautizado y entonces oyó la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y entonces se fue al desierto y durante 40 días estuvo ayunando y orando. En 40 días, ¿ustedes creen que tenía hambre? Naturalmente. Imagínense si usted no come durante 6 semanas y entonces va a entender
lo que es tener hambre y estar delgadito. 6 semanas sin comer. Y el diablo se aparece y le dice, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no dices a estas piedras que se conviertan en pan? Algunos se ponen bien nerviosos cuando no comen en una comida. Usted no se ríe de usted, pero usted se ríe de su esposo o de su esposa, ¿verdad? Si no comen durante 2 veces, imagínense. Ya se ponen más nerviosos, más raros. ¿Cuántos días Jesús no comió durante 40 días? Fíjense cuantísimas veces no comió. Y el diablo ahora le dice, fíjate cuántas piedras hay aquí. Y si ustedes han visto en Israel, hay muchísimas piedras por todos lados. Y le dice, convierte estas piedras en pan. En ese momento a lo mejor el Señor olía el olor del pan recién cocido, horneado. Oh, wow. Dice, 2 cosas. Fíjense, Jesús nunca iba a usar su poder milagroso para beneficiarse a él mismo, pero 2, y esto es bien importante porque la tentación fue, Dios le había dicho a Jesús, tú eres mi hijo en quien tengo contentamiento, pero ahora el diablo le dice, si tú eres el Hijo de Dios. Fíjese, él estaba intentando hacer que Jesús dudara de la palabra de Dios. Si eres el Hijo de Dios. Pero fíjate, ahora estás delgadito, hambriento, no has comido en 6 semanas, no pareces como el Hijo de Dios. Y Jesús quizás se miró a sí mismo y dijo, wow, un momentito, no voy a oír a esta tentación. Y Jesús dijo algo bien sabio, fue a la palabra de Dios. Y nos dio un ejemplo a nosotros de que cuando nos vengan las tentaciones, tenemos nosotros también que ir a la palabra de Dios. Y todos los textos de la Biblia son buenos. Miren cómo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo falló en esta, poncheó una vez y después le dice la segunda vez, échate a tierra desde un lugar alto, porque dice la Biblia que vendrán los ángeles y te recogerán antes de que tu pie tropiece en tierra. Y Jesús dijo de nuevo, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahora Satanás le dice, mira, este hombre, Jesús sabe que tiene que morir en la cruz del Calvario y ese es un gran sufrimiento que va a pasar. Pero entonces el diablo le dijo, le voy a salvar de ese gran sacrificio. Y entonces le dice, mira, Jesús le dice, te daré todo lo que quieras, todos los reinos del mundo, con una condición, de que te inclines y me adores a mí. Eso es lo que el diablo siempre ha querido. ¿Se dan cuenta? Esa mente del diablo que incluso tienta al Hijo de Dios para que lo adore a él. Y ahí demostró una vez más qué es lo que él quiere, que es ser adorado. No lo consiguió en el cielo, no lo consiguió con Jesús. Solamente al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Así que el diablo tuvo que irse derrotado, pero el diablo mostró en esa ocasión de cómo es él en realidad y cuál es su objetivo. Por eso dice la Biblia, es más poderoso el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y nosotros hoy día también, cada día estamos acosados por las tentaciones. Hay algunas veces que uno puede evitar las tentaciones, pero cuando llegan, mi consejo es que vayas a la palabra de Dios, que es lo que Cristo hizo. Porque no importa que seas un débil cristiano, pero armado con la palabra de Dios, tienes más poder que todos los poderes del mal y del diablo. Tú, con Cristo, puedes vencerle al diablo cada vez, y eso son buenas nuevas. Cuando vas a las profecías de la Biblia,
Recuerda, ten en mente la imagen grande, la visión grande de la profecía bíblica. Mantén eso en mente. Dios nos creó para ser salvos, no para estar perdidos. Dios les dijo, si sigues mis instrucciones todo va a ir bien, pero el pecado entró en el huerto del Edén y Adán y Eva comieron de la fruta prohibida. Y entonces el Señor le dice, todavía si me sigues además del pecado, yo te voy a dar seguridad, estabilidad y tienes un buen futuro. Imagínense, tenían ellos un Dios perfecto, tenían un clima perfecto, aún mejor que San Diego si es mejor, ¿verdad? No iban vestidos. Ahora, yo no estoy diciendo que eso no es que sea bueno, pero tenían como una ropa de luz. Todo era perfecto. Pero cuando pecaron, vino como una avalancha sobre ellos. Empezaron a cambiar las cosas, las hojas empezaron a caerse de los árboles, se dieron cuenta de que estaban desnudos y se dieron cuenta del problema en el que se habían metido. El mundo había cambiado. Pero el Señor dice, hay una salida. Y cuando parece que el mundo se nos cierran todas las puertas, Dios nos dice que hay solución. Hay una salida. Satanás dice que no, pero nos dice que no tenemos que confiar en Dios, que no tenemos que seguir a Dios. Hay esa batalla entre el bien y el mal. Satanás intenta apartarnos de Dios, mientras que Dios intenta ayudarnos a estar cerca de Él, a atraernos. Ezequiel, el profeta Ezequiel nos dice en el capítulo 28, hablando de Satanás, miren cómo dice. Vamos a leer varios textos. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Fíjense, Satanás estaba lleno de egoísmo. Él quería elevarse por encima de lo que él era, promoverse, quería ser el que recibiera la adoración. Y como resultado de su pecado, la familia humana está participando también del pecado. Por eso vemos crimen y violencia en todas partes. Vemos pecado, miseria. Todo eso es trabajo del diablo. Tornados, inundaciones que destruyen ciudades. Todo eso son obras del diablo. Hay niños que nacen con SIDA, niños que nacen infectados de drogas. Y a veces decimos, ¿por qué Dios hace eso? Permite los tsunamis y que haya personas que mueran. Y hay algunos que dicen, ¿dónde está Dios cuando eso sucede? ¿No podría Dios haber evitado eso? Claro que sí hubiera podido. El jefe de Apple, Steve Jobs, cuando era joven iba a la iglesia y a los 13 años le trajo al pastor de su iglesia una revista con una foto de un niño muriendo de hambre en Biafra. Y entonces le dijo, ¿sabe Dios esto que está sucediendo en Biafra? Y el pastor le dijo, mira, esto es algo difícil de entender, obviamente Dios sabe eso. Pero Steve Jobs le dijo, yo no quiero adorar a un Dios que sabe lo que está sucediendo y no hace nada para evitarlo.
Pero sabes, Dios no hizo eso. Es el diablo el que hizo eso. En la Biblia hay una historia que dice que había un hombre que tenía un campo lleno de trigo y llegó uno por la noche y sembró weeds, sembró malas hierbas, cizaña en el campo. Y eso causó la ruina para este hombre. Y cuando alguien preguntó, bueno, ¿quién ha hecho eso? Y Jesús dijo, un enemigo ha hecho eso. Imagínense, en las salas de emergencia de los hospitales, la gente muere injustamente. Todo eso es porque el diablo lo hace. Un borracho tiene un accidente y mata a una persona que no debía de morir, una persona inocente. Eso es porque no Dios es el que lo hace, es el diablo, el enemigo el que lo ha hecho. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender que Dios es amor, que Él quiere que nos salvemos y quiere que todos estemos bien. Pero ¿por qué Dios no lo paró? ¿Por qué permitió que eso sucediera? ¿Por qué no lo paró en el momento? Si es Dios que tiene poder, ¿por qué no lo acabó de una vez? Bueno, en el principio vamos a pensar cómo era en el principio. Dios creó ángeles. No sabemos cuánto tiempo Lucifer había estado en el cielo hasta que se rebeló. Pero Dios seguramente le entró a este ángel esa idea en su mente. Empezó como una idea errónea. Quizá Dios podía haber destruido a Lucifer. Claro, podía haberlo destruido si hubiera querido. Pero imagínense si hubiera sido cierto que Dios hubiera destruido a Satanás, a Lucifer. Imagínense si tú eres un ángel en aquella época y Dios destruye a Satanás. Imagínate cuál hubiera sido la opinión de los otros ángeles. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue destruido Satanás? Y el otro ángel dice, porque él quería recibir la adoración. ¿Y sabes qué es lo que Dios hizo? A Lucifer lo mató, lo destruyó. Lo destruyó, lo aniquiló. ¿Y por qué Dios lo aniquiló? Y dice, porque decía que Dios no era justo, por eso fue destruido. Y entonces la pregunta que surgía en la mente de los ángeles hubiera podido ser, quizá Lucifer tenía razón. Imagínense cómo eso se hubiera corrido por todas partes en el universo, que Dios es un Dios cruel y malo. Dios podía haber hecho algún cambio en la mente de los ángeles, pero entonces no hubieran sido ángeles, hubieran sido robots. Dios no creó ángeles para que fueran robots, sino que fueran ángeles. Y les dio lo que se llama el libre albedrío, la posibilidad de escoger. Aunque al darles esa libertad de escoger, siempre hay el riesgo de que escogieran mal, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Lucifer. Usó su libre albedrío de una manera errónea y escogió el mal, escogió rebelarse en contra de Dios. Y claro, Dios tomó un riesgo grande al darnos esa libertad. ¿Libertad para obedecerle o para desobedecerle? Eso es lo que es el libre albedrío. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Estaban contentos, felices, hasta que vino el diablo. Y entonces ejercitaron su libertad de escoger irresponsablemente y entonces cayeron engañados por Satanás. Y eso hoy sucede lo mismo. Josué dijo, escoge hoy a quién vas a servir. Ese es el poder, la libertad de escoger. Hoy día tienes la libertad de aprender a pilotar un avión, pero espero que no lo estrelles contra las Torres Gemelas en Nueva York. Eres libre de tener una licencia de manejar, pero espero que manejes responsablemente, no que tomes, te emborraches y que puedes matar a otra gente. Tenemos libertad de escoger. Pero fíjese lo que hizo Lucifer. Vino a Adán y Eva en el jardín y dijo, ¿con qué ha dicho Dios que no pueden comer de las frutas del árbol? ¿Es que Dios ha dicho eso? Y Eva dijo, sí, podemos comer de todo excepto de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dijo Lucifer, mira, el día que de él comieres, vuestros ojos se abrirán y seréis como dioses. Es decir, Dios está
privándoos de algo bien grande, bien extraordinario. Seréis en realidad seres superiores, seréis como dioses. Y entonces, en ese momento, ellos pensaron que Dios no era justo, que Dios era injusto, y empezó esa batalla, esa lucha entre el bien y el mal. ¿Por qué Dios lo hizo? Dios podía haber puesto un perro de esos malos al lado del árbol para que no se acercaran, ¿verdad? ¿Quién sabe qué tipo de perros había allí en el jardín del Edén? Pero Dios era bueno, era justo. Y les advirtió y le dijo, si se mantienen unidos a mí, no va a haber problema. Y eso es lo que nos dice a nosotros hoy. Si mantienes una comunión, una unión conmigo, todo va a ir bien. Pero si nosotros decidimos ir a nuestra manera, como queramos, nos desconectamos de Dios, entonces vamos a meternos en problemas. Puedes hacer lo que a ti te parece, pero te vas a meter en dificultades y en problemas. Lo que a veces no nos damos cuenta es que esta idea de darte la libertad de escoger le costó más a Dios que nos ha costado a nosotros. Porque hay personas que dicen, yo no pedís nacer en este mundo, pero la cosa es que ahora que estás aquí en este mundo, si tú le permites, Dios puede llevarte a otro lugar mejor. Pero el pecado le costó mucho a Dios. Dios sabía que en caso de que Adán y Eva pecaran, Dios no iba a destruir a este mundo, y planeó enviar a Jesucristo, su único hijo, para que muriera en el lugar de Adán y Eva, para que los seres humanos tuvieran la oportunidad de vivir para siempre. Dios ha sido justo, ha sido completamente bueno, puesto que Él ha sufrido más que nadie hubiera podido pensar sufrir. Y hoy te dice a ti y a mí, puedes seguirme. El enemigo quiere convencerlos de que Dios no es justo, es malo. Simplemente haz lo que a ti te parece bien, a Dios no le importa. Pero ¿sabes qué? Es una batalla en realidad. Satanás está intentando hacer lo que puede para sacarte de la roca que es Cristo Jesús, de confiar en Él, y hace todo lo que puedes, todo lo que Él pueda para separarte de Dios, para que en estos últimos días de la historia del mundo, esa última gran mentira te engañe y entonces lo adores a Él, a la bestia, en vez de adorarlo a Dios, al Creador. Hay una batalla ahora en estos momentos. Hay algo terriblemente malo que está sucediendo. Hay uno que está planeando, que tiene un master plan, un plan maestro, y él quiere engañarte, quiere que caigas en sus redes. En los últimos días de la historia del mundo dice que todo el mundo van a ir detrás de la bestia y la van a adorar, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la Biblia. ¿En cuál de esos dos bandos quieres estar tú? Dios quiere que estés del lado de Cristo. En San Mateo capítulo 28 dice algo bien hermoso. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este conflicto que reina hoy día, esta gran batalla, en un lado está un diablo enojado, celoso, que quiere ser adorado con la adoración que solo le pertenece a Dios. Esto que vemos son como los síntomas, todos los problemas, el ateísmo, las dudas, el pecado, la miseria, la muerte, las enfermedades. Nos dice que algo ha ido mal y nos dice que hay una fuerza que está trabajando en este mundo para esparcir el descontento, la miseria en todas partes. Pero al mismo tiempo no tenemos que tener miedo del futuro, porque la Biblia dice, y en 1 de San Juan dice, en 1 Juan 4:4, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Dónde vas a estar tú?
Hay una crisis que ya está y que se va a hacer peor en los últimos días. No estoy metiendo miedo, nada más estoy diciendo la verdad. Los hechos es que si tú decides estar con Cristo, vas a estar bien. El mundo va a ir a adorar a la bestia. Pero ¿dónde vas a estar tú? ¿Dónde vas a estar? Las buenas nuevas es que puedes estar confiadamente y con éxito con Jesucristo. Mi esposa el otro día chocó el carro contra un poste de cemento. Si no fuera mi esposa no te lo diría, pero fui yo. Ay, ay, ay. Nunca hice eso antes y espero que nunca más lo vuelva a hacer. Ay. Y miré y me di cuenta que era un poste y oí el ruido y me dolió a mí más que le dolió al poste cuando choqué con él. ¿Pero por qué le estoy diciendo eso? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Bueno, así que uno de mis hijos dijo, el diablo lo ha hecho. Y yo dije, sí, el diablo es el que organiza todas las cosas malas. Pero no fue Satanás el que me hizo que yo no mirara el retrovisor. Y la cosa es que mi esposa había manejado antes que yo y había cambiado el asiento y el espejo retrovisor, pero yo no me di cuenta cuando yo me subí. Por eso yo puedo siempre decir, ¿por qué Dios hace esto conmigo? ¿Podría decirlo? Pero miren, ¿oyeron lo que dijo esa mujer? Esa señora. Porque eres tú el que no estaba prestando atención, no era Dios, eras tú. El problema es que usted está completamente en lo correcto. Claro que sí. Y les dije a mis hijos, yo les dije, hubiera debido ajustar el espejo retrovisor. Y mi esposa dijo, no, si yo hubiera hecho esto, lo otro, no, yo tengo que aceptar mi responsabilidad. Yo podría haber dicho, pero Dios, ¿por qué? Y Dios hubiera dicho, pero ¿por qué tú, John? Tú eres el que no ajustó el retrovisor. ¿Qué estabas pensando? Por eso, respondiendo a esa pregunta, ¿por qué Dios hace eso? No, Dios no hace nada a nosotros. Podemos llegar a puntos muy técnicos, pero ¿saben qué? Dios no hace cosas malas. Dios no hace que nosotros moramos por SIDA o por otras enfermedades. Recuerde, un enemigo ha hecho eso. Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Él nos le pertenecemos. Él honra nuestra libertad de escoger. Y muchas veces nos metemos en problemas porque nosotros escogemos erróneamente. Si tú te imaginaras cuantísimas cosas de las que Dios te protege, nunca te preocuparías de por qué te suceden algunas cosas, porque es mucho más de lo que Él te protege que lo que Él permite que sucede. Cada día que vives tendrías que alabar al Señor y decir, gracias Señor, porque si no fuera por ti, no estaría vivo ahora. Dios no nos toma nada, al contrario, nos da cosas. Y aunque estés inmóvil en una cama de hospital, y yo espero que no deseo esto a nadie, pero aún con todo, todavía podríamos dar gracias y gloria a Dios, porque un día no va a haber más hospitales, no va a haber parálisis, no va a haber cáncer, no va a haber muertes prematuras. Y cuando estemos en el cielo vamos a decirle, Dios, tú lo hiciste difícil para mí. Al contrario, diremos, gracias Señor, tú eres bueno, te voy a alabar por toda una eternidad. Amén. Podemos estar agradecidos a Dios, porque Dios es bueno. Así que recuerden, si tienen preguntas,
pónganlo en la cajita de las preguntas, ¿ok? Y yo haré lo mejor para responder a las preguntas. Obviamente quizá no puedo responder a todas, pero intentaré responder a cuantas más pueda. También el martes voy a contestar preguntas. Recuerde, mañana no estamos aquí lunes, pero el martes estaremos aquí para entender perfectamente lo mejor posible lo que dice el libro de Apocalipsis. Vamos a ver algunos puntos del libro de Apocalipsis extraordinario. Vamos a ver los grandes puntos del libro de Apocalipsis. Y después el miércoles vamos a ver una profecía muy larga en la Biblia donde dice que la hora del juicio ha llegado. Y eso está bien interesante, la hora del juicio. Y eso lo veremos, Dios mediante, el miércoles. Así que podemos esperar, descubrir estas cosas con esperanza, con confianza. Y ahora, yo pienso que lo que tiene que hacer mientras tanto es invitar a alguien, textear a alguien, darle raite a alguien para que vengan aquí el martes y el miércoles y van a recibir una gran bendición. Así que muchas gracias por todo. Recuerden, y uno me dijo, ¿por qué no está usted cobrando a la gente por estas reuniones? Y esto es una buena idea. Entonces, empezando el martes, no, estoy bromeando nada más. No estamos cobrando a nadie. Simplemente me alegra que haya personas que estén gozando de que es totalmente gratis. Recuerden, tampoco el aparcamiento, el estacionamiento cuesta nada. Ahora, los CDs, los discos compactos, eso sí, hay que pagar, son $3 por cada uno. Puedes recibirlos por $3. Ahora, las lecciones bíblicas son completamente gratis también, ¿ok? Y vas a poder estudiar en más profundidad algunos de los temas que estamos viendo en estos días. Si respondes a las preguntas, nos la devuelves y te damos la nueva lección. Y vas a recibir un conocimiento extraordinario del libro de Apocalipsis. Recuerde, he dicho lo de los discos compactos y no hay que pagar por el estacionamiento. Así que ahora, buenas noches. Los veo el martes, Dios mediante. De nuevo, a todos los que están alrededor del mundo, nos vemos la próxima vez.